Bienvenido a El viaje del cronista. Imagina que eres una sombra que se desliza entre los árboles de un bosque húmedo en algún rincón remoto del Japón feudal. La niebla apenas deja ver las ramas altas de los cedros y el sonido del viento entre las hojas se confunde con el crujir de tu propio caminar. En este momento, no tienes prisa. Frente a ti se extiende un mundo muy distinto al tuyo. Un mundo de normas inflexibles, donde cada gesto tenía un significado y cada silencio, un peso. Aquí, el honor valía más que la vida. Pero no todos los días estaban llenos de batallas ni poesía. Esta es la historia, tranquila y constante, del camino del samurái. Una historia que no empieza con una espada desenvainada, sino con las manos temblorosas de un niño sosteniéndola por primera vez. Recorreremos 4 senderos. Primero, el de la vida diaria de un joven samurái, desde sus entrenamientos matutinos hasta el silencio de su última taza de té. Después, exploraremos la historia de un hombre que caminó solo, con una espada en cada mano y una filosofía propia, Musashi. Nos adentraremos luego en los misterios del Bushido y las tumbas silenciosas que todavía guardan secretos. Y finalmente cruzaremos la entrada de un jardín privado para observar cómo vivía realmente un daimyo, señor de tierras y vidas. Segmento 1. Disciplina, dieta frugal y constante entrenamiento desde niño. El camino del samurái comenzaba casi siempre en la infancia. Si hubieras nacido como hijo de un miembro menor de la clase guerrera, tu educación comenzaría antes de que supieras leer con fluidez. Imagina que tienes 7 años. Ya no se te permite llorar. La ceremonia del té se te enseña junto al arte del arco. El amanecer comienza con el silbido del bambú en el viento y el golpe seco del boken, una espada de madera contra tus manos. El ritmo de tus días es una repetición. Despiertas temprano, en tatamis que huelen a paja limpia y ceniza. El desayuno es simple: arroz, sopa de miso, quizás un poco de encurtido. Todo servido en silencio. Se espera de ti una reverencia a cada gesto. Después comienzas el keiko, práctica. No solo con la espada, sino con la mente. Aprendes poesía, caligrafía, estrategia y la lectura de los clásicos chinos. En tu pequeña escuela, dirigida por un maestro que rara vez sonríe, las lecciones no se discuten, se absorben. Tus días transcurren así, entre el sudor seco de los entrenamientos, los murmullos apagados del templo y las caminatas meditativas que te enseñan a observar sin juicio. El entrenamiento físico es constante, pero no agresivo. Se enfoca en la repetición precisa. Puedes pasar 1 hora repitiendo un solo corte, corrigiendo apenas la inclinación del codo. El dolor es parte del aprendizaje, pero nunca debe expresarse. Tu ropa huele a tierra y madera. Tus pies se endurecen. Tu mente se vuelve cada vez más silenciosa. El código que te enseñan se llama Bushido. No se impone con violencia. Se insinúa en los gestos. Te enseñan que la verdadera espada no corta carne, sino ilusión. Que el honor no es una palabra, sino una forma de andar. Y cuando el día termina, te sientas frente a un cuenco de arroz tibio, bajo la tenue luz de una lámpara de papel. Afuera, el jardín permanece quieto. Los grillos cantan. Y tú, aún tan joven, no sabes que un día esta rutina será lo único que te sostenga cuando el mundo a tu alrededor comience a desmoronarse. La vida de un joven samurái no era gloriosa, era silenciosa y profundamente exigente. Segmento 2. Miyamoto Musashi y su vida de duelos, exilio y tinta. Imagina ahora que el joven samurái del primer segmento ha crecido, pero que no ha encontrado un maestro que lo guíe. Imagina que camina solo, con una espada en cada mano, sin casa fija, sin clan, sin otra lealtad que su propio código interior. Este fue Miyamoto Musashi. Nació, según se cree, en el año 1584
en una época de gran agitación. Los clanes japoneses se disputaban el control del país, y el arte de la guerra lo impregnaba todo. La política, la filosofía, incluso la espiritualidad. Desde muy joven, Musashi se distinguió por su habilidad marcial, pero también por su falta de apego a las estructuras tradicionales. A los 13 años, mató a su primer oponente en duelo. A los 16, ya no regresaba a casa. No buscaba empleo como retentor. No deseaba el favor de un señor. Él caminaba solo. Durante años, vivió como ronin, un samurái sin amo. No tenía estipendio, ni estatus claro. Dormía bajo árboles, comía lo que hallaba, entrenaba sin cesar. Cada encuentro era una prueba, cada paso una decisión moral. Se le atribuyen más de 60 duelos, todos ganados. Pero más que un guerrero, fue un filósofo en movimiento. Su estilo, el Nite Nichi Ryu, se basaba en el uso simultáneo de dos espadas, una larga y una corta. Pero lo que realmente distinguía a Musashi era su mente. Tras su duelo más célebre, el que libró contra Sasaki Kojiro en la isla de Ganryu, Musashi no celebró. Llegó tarde al combate a propósito, utilizando la ansiedad de su oponente como arma. Llevaba una espada de madera tallada con un remo y venció con un solo golpe. Después se alejó, solo, sin una palabra. En sus últimos años, Musashi vivió en una cueva llamada Reigando, donde escribió su tratado más famoso, el Libro de los 5 Anillos. Allí reflexionaba no solo sobre la estrategia, sino sobre la vida, la muerte, la percepción y la necesidad de no aferrarse a nada. No era un hombre afable, no era un héroe perfecto, era complejo, introspectivo, exigente consigo mismo. Algunos lo admiraban, otros lo temían. Se dice que, incluso enfermo, pidió ser vestido con su armadura para morir de pie. Como correspondía a quien había vivido su vida entera con una espada invisible colgando sobre su cuello. La figura de Musashi nos muestra otro lado del samurái. El que vive en los márgenes, que busca perfección no en la obediencia, sino en la disciplina solitaria. Y cuando cierras los ojos, puedes imaginarlo sentado frente a una pequeña lámpara en la penumbra de su cueva, escribiendo con lentitud, entre el aroma de la tinta y el eco de un viento antiguo. Segmento 3. El Bushido, los rituales secretos y las tumbas sin nombre. El Bushido. Una palabra que quizás has escuchado muchas veces, envuelta en solemnidad, en espadas limpias y juramentos de muerte. Pero lo cierto es que este camino del guerrero no era un texto sagrado, ni una doctrina única. Era más bien una red de principios tácitos, que cambiaba con el tiempo y con el clan, y que sin embargo marcaba cada instante de la vida de un samurái. Bushido no era una religión, pero se vivía como una fe silenciosa. Honor, lealtad, autocontrol, coraje, rectitud, respeto. 7 virtudes que en realidad eran mucho más difusas, más difíciles de encarnar de lo que la poesía sugería. No había una lista oficial, no había un catecismo, pero había consecuencias, reales y definitivas, para quienes rompían las reglas no escritas. Uno de los rituales más conocidos era el seppuku, la muerte ritual por desentrañamiento. No vamos a detenernos en los detalles. Basta decir que se consideraba un acto de limpieza, de redención y a veces una ofrenda. Pero lo que suele olvidarse es que no era tan común como a menudo se piensa. Tampoco era glorioso. Muchos samuráis en realidad murieron sin ceremonia, sin público, sin legado. Las tumbas sin nombre, esparcidas en las colinas de Japón, hablan de eso. Cientos de guerreros que sirvieron fielmente y que murieron en campañas olvidadas, sin monumentos. Solo una piedra, a veces sin inscripción, musgo creciendo entre las grietas. Los arqueólogos han encontrado restos de fortalezas menores, antiguos puestos de avanzada donde la vida transcurría en silencio. Vasijas rotas, espadas sin filo,
fragmentos de armaduras que apenas resistieron el paso del tiempo. No eran reliquias de héroes, eran restos de hombres comunes, samuráis que nunca aparecen en los pergaminos. Y también hay misterios. ¿Qué ocurrió con los clanes menores que desaparecieron sin dejar rastro? ¿Qué códigos se transmitían por susurros, jamás por escrito? ¿Qué enseñanzas quedaron enterradas con aquellos que jamás perdieron una batalla, pero sí su lugar en la historia? Uno de los textos más curiosos es el Hagakure, escrito por un samurái retirado que recomendaba abrazar la muerte todos los días, en pensamiento para vivir sin miedo. Pero ni siquiera ese texto fue guía universal. Muchos samuráis despreciaban esa visión, otros la tomaban al pie de la letra. La contradicción estaba siempre en el corazón del bushido. Podrías imaginar que era como caminar entre neblina, con la espalda recta, la espada a la altura justa y un peso invisible en los hombros. El peso de no fallar, incluso cuando nadie mira. El bushido no era un camino brillante, era un sendero estrecho, lleno de dudas, recorrido por hombres que casi nunca hablaban de lo que sentían. Y cuando finalmente dormían, lo hacían con la espalda cerca de la pared, por costumbre, y a veces incluso con los ojos apenas entrecerrados. Segmento 4. ¿Cómo vivía un daimyo? Entre jardines de piedra, banquetes y paranoia silenciosa. Cierra los ojos e imagina un jardín perfectamente trazado. Cada piedra colocada con intención, cada hoja de musgo, cada ondulación en la grava rastrillada, cada árbol podado hasta el detalle más sutil. No hay ruido, salvo el suave murmullo de una fuente de bambú que se inclina y cae, marcando el paso del tiempo. Allí vivía el daimyo, no entre los campos de batalla, no bajo las lluvias del camino, sino en residencias silenciosas rodeadas de belleza contenida y de peligro invisible. El daimyo era un señor feudal, cabeza de un dominio. Gobernaba tierras, administraba justicia y mantenía un ejército privado de samuráis. Su vida en apariencia estaba bañada en privilegio. Comía arroz blanco cada día, usaba túnicas de seda fina, tenía sirvientes que encendían velas antes del anochecer y apagaban faroles al alba. Pero bajo esa superficie había otra clase de guerra. Una guerra política, constante, disfrazada de etiqueta. En sus castillos, de muros altos y suelos que crujían suavemente para advertir del paso ajeno, el daimyo vivía rodeado de protocolos. Cada visita debía anunciarse, cada palabra ser medida. Una reverencia demasiado corta, un regalo inapropiado, una expresión mal interpretada. Y podía estallar el conflicto. Los banquetes eran largos, delicadamente organizados, pero nunca del todo relajados. Detrás del sake y del pescado de río cocido al vapor, detrás de la música de biwa o de koto, había ojos atentos, espías, sirvientes fieles a otro clan, mensajes ocultos entre líneas poéticas. Incluso su familia era un campo de estrategias. Los hijos eran piezas políticas, las esposas, alianzas vivientes. Un daimyo podía dormir en una habitación rodeada de puertas corredizas, sin saber si despertaría viendo el rostro de un enemigo, o no despertaría en absoluto. Cada primavera traía la ceremonia del té, cada otoño la contemplación de la luna. Pero nada de eso era inocente. Hasta el silencio tenía forma. Hasta la pausa era calculada. Todo, en ese mundo, debía ser contenido, equilibrado, controlado. Y sin embargo, muchos de estos señores escribían poesía. Muchos pintaban. Muchos cultivaban el arte de no mostrar emoción. Porque en su mundo la mayor fortaleza era la apariencia de calma. Incluso cuando el corazón temblaba como una hoja en el viento. Y así, en la penumbra de una noche sin luna, en una casa protegida por altos muros y faroles rojos colgados de aleros curvos, el daimyo se sentaba solo. Una taza de té entre las manos, el eco de las ranas en la distancia,
y el peso del poder, como un segundo kimono que nunca se quitaba.